Muy bien, hermanos, estamos ya en nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar el tema de la predestinación y dijimos que el tema de la predestinación es como un apartado del tema de la elección, porque la predestinación tiene que ver con los seres morales, nos dice el doctor Berkov, ¿verdad? Él dice, cuando pasamos de la discusión de los decretos en general a la predestinación, estamos procediendo de lo general a lo particular. Y entonces, la predestinación es simplemente el propósito de Dios respecto a sus criaturas morales. Y dice que la predestinación en el sentido más amplio del término se refiere a todas las criaturas racionales de Dios. Dijimos que incluye a los seres humanos, que incluye también a los ángeles, ¿ok? Incluye también a los ángeles. Hicimos varios comentarios acerca de los ángeles, si ustedes recuerdan, y comentábamos que a diferencia de los seres humanos, la predestinación de los ángeles consiste en que Dios eh, tiene sus ángeles elegidos, sus ángeles escogidos, pero no los escogió de la masa caída de los ángeles, porque los ángeles, a diferencia de la humanidad, no cayeron todos, sino solamente cayó un grupo, por así decirlo, una parte dirigida por Satanás y sus demonios. En cambio, la predestinación en cuanto a los seres humanos consiste en que de toda la raza humana caída, Dios elige a los que serán salvos. Ajá. Y entonces los que no son salvos o elegidos más bien, ¿qué pasa con ellos? Y es ahí donde nos detuvimos y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, las dos partes de la predestinación. Y empezamos, hermanos, en la letra B cuando dice que la predestinación incluye dos partes, a saber, la elección y la reprobación. La elección. La Biblia habla de la elección en más de un sentido. Primeramente, la elección de Israel como pueblo para un servicio especial y también para privilegios eh, especiales. Noten allí que se puede usar entonces la elección en relación al pueblo de Israel para ser un pueblo con un servicio especial y también para privilegios especiales. No necesariamente la elección siempre va a ser elección para salvación, como lo estamos viendo en este momento. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:37 leemos lo siguiente. Deuteronomio 4:37 dice así: y por cuanto él amó a tus padres, le dice Moisés a los israelitas, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Noten cómo escoge a Israel, ¿verdad? Ahí mismo en Deuteronomio 7, versículos 6 al 8, leemos lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí notamos cómo el Señor escoge a Israel. En este caso los escoge como nación, ¿verdad? Como pueblo, como país, aunque no todos ellos estaban predestinados para salvación o elegidos para salvación, pero la elección se refiere a esta acción de que Dios escoge al pueblo de Israel de entre todos los demás pueblos de la tierra. Pero en segundo lugar, la elección también se refiere a la elección de individuos para algún cargo o servicio especial. Nuevamente, esta no es la elección en el sentido salvífico de la palabra, sino Dios de entre los hombres escoge a algunos
para que desempeñen un cargo o servicio especial. Ahí mismo en Deuteronomio 18 lo podemos leer. Deuteronomio 18, versículo 5, dice así: porque le ha escogido Jehová, tu Dios, de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Aquí está hablando acerca de los levitas, ¿verdad? Que escoge a Aarón para que sea el sumo sacerdote y a sus hijos también para administrar en el nombre de Jehová. Ahí mismo en Deuteronomio, perdón, en Primera de Samuel leemos lo siguiente. Primera de Samuel, versículo 10, 24, dice así: y Samuel dijo a todo el pueblo: habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Y Samuel está hablando de que Dios eligió a Saúl para ser el primer rey de Israel. Entonces, la elección se usa hasta ahora en estos dos sentidos. Dios elige a Israel para serle un pueblo, para ser, para realizar un servicio especial y también para privilegios especiales. Asimismo, Dios escoge a algunos individuos para un cargo o servicio especial. Y en tercer lugar, la elección también se puede entender en que Dios elige a individuos para ser hijos de Dios y herederos de la gloria eterna. Y en ese caso sí, hablamos de la elección en su sentido salvífico, para salvación. Entonces, podemos ver allá en Mateo 22, versículo 14, lo siguiente. Mateo capítulo 22, versículo 14, dice así nuestro Señor Jesucristo. Más bien el evangelista relata y dice: entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Permítame, creo que no es la base correcta. 22, 14. Sí, estaba leyendo mal. Dice 22, 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahí tenemos este texto clásico importante sobre la elección. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, hay pocos que son escogidos para la salvación. Romanos 11:5, igualmente, no hemos llegado allí en nuestro estudio de los viernes, pero pronto llegaremos con la ayuda de Dios. Romanos 11:5 dice así: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Lo ven? Todavía queda un remanente de entre el pueblo de Israel. Todavía queda un remanente escogido, dice el apóstol Pablo, escogido por gracia. Y así sucesivamente con los demás pasajes que tenemos allí enumerados. Entonces, esta última es la elección que se considera aquí como parte de la predestinación, es decir, la elección para salvación. Y puede definirse como el propósito eterno de Dios de salvar a algunos de la raza humana en y por Jesucristo. Es decir, en Jesucristo y por medio de Jesucristo. De modo que todos aquellos que son elegidos por Dios en su soberanía son elegidos en Cristo, nunca aparte de Cristo. Entonces, ese es el primer aspecto de la predestinación, la elección para salvación. Y a los que Dios no ha elegido, ¿qué pasa con ellos? Bueno, el doctor Berkhoff en su estudio nos dice que precisamente esa es la segunda parte de la predestinación, que es la reprobación. La doctrina de la elección implica naturalmente que algunos de la raza humana no fueron elegidos. Si Dios se propuso salvar a algunos, también se propuso no salvar a otros. Eso también concuerda perfectamente con las enseñanzas de las Escrituras sobre este punto. Vamos a leer Mateo 11,
versículo 25 y 26, para ver lo que dice Mateo 11, 25 y 26. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí vemos cómo Dios en su soberanía escoge revelar, dar a conocer su plan de salvación a algunos y consecuentemente a otros no. ¿Y por qué? Porque así le agradó a Dios, dice nuestro Señor, porque así te agradó. Vamos a ver otra base bíblica que sería Romanos capítulo 9, versículo 13, que ya hemos estudiado en nuestro estudio de los viernes. Y allá en Romanos 9, versículo 13 dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Decíamos que son palabras bastante fuertes, ¿verdad? En que Dios, por medio del profeta Malaquías, dice precisamente eso, que a Jacob lo amó, lo eligió para salvación, mas a Esaú lo aborreció, lo despreció, no lo escogió para salvación. Bueno, también tenemos allá en Judas, Judas, que está justo antes de Apocalipsis, tenemos esta declaración interesante. Judas en el versículo 4 dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido predestinados para condenación. Escuchen cómo dice que estos hombres habían sido destinados para la condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esos pasajes bíblicos, aprendemos que las dos partes de la predestinación son la elección de unos para salvación y la segunda parte sería la reprobación. ¿Cómo podemos definir la reprobación? Bueno, como aquel decreto de Dios por el cual ha determinado pasar por alto a algunos hombres con la operación de su gracia especial y castigarlos por su pecado hasta la manifestación de su justicia. Él determinó pasarlos por alto, no escogerlos para salvación. De modo que este tema, ¿verdad?, tan controversial es el que Pablo trata en Romanos 9, si ustedes lo recuerdan. Y mucha gente en ese tiempo, ¿verdad?, por las preguntas que Pablo plantea en el capítulo 9, muchos acusaban a Dios de injusticia. Dios es injusto. Y entonces Pablo, si ustedes recuerdan, les dice que Dios es soberano y él no es injusto y él puede hacer de la misma masa unos vasos para honra y otros para deshonra. Y comentábamos que en el caso de los elegidos para salvación, esta elección es por gracia. No hay nada en ellos que haya llamado la atención de Dios para que entonces los escogiera por sus buenas obras para ser salvos. No, lo hizo independientemente de lo que el hombre pudiera hacer o no hacer. Solamente se basó en su gracia soberana. Pero en el caso de aquellos que él no escoge para salvación y entonces están destinados para la condenación, la Biblia nos enseña que ellos son condenados por su propio pecado, por su propia desobediencia. Bueno, entonces, con base a la definición que acabamos de leer, que la reprobación es el decreto de Dios, por el cual ha determinado pasar por alto a algunos hombres con la operación de su gracia especial y castigarlos por su pecado hasta la manifestación de su justicia. Es decir, cuando Él regrese por segunda vez y manifieste su justicia de manera universal. De esa definición se desprende
que la reprobación tiene en realidad un doble propósito, a saber, pasar por alto a algunos en el otorgamiento de la gracia regeneradora y salvadora. Es decir, aquellos que no son escogidos para salvación, son como si Dios los pasase por alto, los omitiese y no les otorgara, eh, no les concediera la gracia regeneradora y salvadora. Ese sería el primer propósito de la reprobación. Y el segundo, asignarlos a la deshonra y a la ira de Dios por sus pecados, por sus pecados. A veces, a veces eh, se objeta que esa doctrina expone a Dios a la acusación de injusticia, pero esto no es correcto. Solo podemos hablar de injusticia cuando una parte tiene un derecho sobre otra. Claro, cuando alguien tiene derecho a ser beneficiado y entonces el que dispensa los beneficios lo pasa por alto, entonces sí hay una injusticia. Pero en el caso de la humanidad caída en pecado, los seres humanos tenían derecho a que Dios los salvara a todos. No, ¿verdad? Todos merecíamos la condenación. Por eso es que el doctor Berkhoff dice, solo podemos hablar de injusticia cuando una parte tiene un derecho sobre otra. Si Dios debiera el perdón de los pecados y la vida eterna a todos los hombres, sería una injusticia si salvara solo a un número limitado de ellos. Correcto. Si la humanidad mereciera, tuviera el derecho a que Dios la salvara a todos por igual, porque hicieron muchos méritos, porque hicieron muchas cosas buenas, se ganaron la salvación, pero Dios no salvó a algunos, entonces podríamos acusar a Dios de injusticia. Pero la situación es muy diferente cuando todos han perdido las bendiciones de Dios, cuando todos hemos pecado, cuando toda la raza humana ha caído en pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Es diferente. Ya no se puede culpar a Dios de injusticia. Nadie tiene derecho a pedir cuentas a Dios por haber elegido a unos y dejado de lado a otros. Él habría sido perfectamente justo si no hubiera salvado a ninguno. Pero la gloria del Evangelio, de la obra de Cristo y de la gracia de Dios se manifiesta que nosotros que merecíamos ser condenados por su gracia soberana, Él, sin haber nada atractivo en nosotros, nos escogió para salvación. Entonces, hermanos, la gloria de Cristo, la gloria de la gracia soberana de Dios se revela en que en realidad Dios se dignó salvar a aquellos que por su propio pecado habían caído en la condenación. Preguntas hasta aquí, hermanos, comentarios al respecto sobre las dos partes de la predestinación. Recuerden, la primera es elección para la salvación y la segunda es la reprobación o que Dios pasa por alto a los que no elige y ellos por su propio pecado son condenados para siempre. ¿Preguntas, comentarios, hermanos? Hasta ahora. Es lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Y puede ir en contra de nuestro sentimiento, de nuestra inclinación, de nuestra tendencia, pero no debemos juzgar a Dios de acuerdo con nuestra propia justicia, de acuerdo con nuestra propia idea de lo que Dios debería hacer. Dios es el Dios soberano y Él es el que decide a quién salvar y a quién no salvar. Y eso es precisamente lo que mirábamos en Romanos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo, ante aquellos que acusaban a Dios de injusticia, él les dice allá en el versículo 20, más antes, oh hombre, Romanos 9:20,
¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahí lo tenemos, hermanos, esas palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Que son palabras que nos invitan y nos exhortan a someternos a lo que Dios revela acerca de aquellos que no fueron elegidos para salvación. Muy bien, ¿algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Hermano, Sí, hermano Julio. hermano, como en el caso de un arminiano, Sí, ¿cómo interpretaría él, por ejemplo, al pasaje que leyó acerca de Judas, Judas 4, Judas Judas versículo 4? 4. Bueno, es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque Judas 4 dice lo siguiente, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ahí la palabra de Dios es claro que estos hombres que fueron destinados para condenación habían sido destinados desde antes, ¿verdad? Desde antes habían sido destinados, de modo que apunta a la realidad de que en el decreto eterno de Dios, Él ya había destinado que estos hombres fuesen condenados. Entonces, lo digo de esa manera, pues para comprender, ¿verdad? Que Dios tiene a sus elegidos y también a aquellos que han sido destinados para la condenación, pero han sido destinados para la condenación por sus propios pecados. En este caso son hombres impíos, hombres malvados, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, es una muy buena pregunta. Este texto nos enseña que entonces cada quien tiene libertad de escoger ser salvo o no ser salvo, o nos enseña que Dios desde antes ha destinado a unos para condenación. Esa sería la pregunta, ¿verdad?, que nosotros le haríamos a nuestros hermanos arminianos, porque los arminianos se les llama así por seguir las enseñanzas de un teólogo holandés que se llamaba Arminio, que enseñaba que no había elección ni predestinación como lo hemos enseñado, y entonces decía que la salvación como la condenación dependía del hombre. Si el hombre creía, era elegido para salvación, y si no creía, entonces se condenaba él mismo. Pues no lo sé, hermano Julio, en un sentido, cómo un arminiano respondería, ¿verdad? A, a la pregunta que haces, según Judas, versículo 4. Algunos de los hermanos arminianos simplemente omiten esos pasajes porque son bastante confrontativos para su posición. O sea, van directamente en contra de creer que cada quien es libre de aceptar o rechazar el Evangelio, que Dios no tiene elegidos y que tampoco, ¿verdad? Él ha destinado a nadie para condenación, pero ese es un pasaje bastante claro que nos enseña que Dios desde antes ha predestinado a unos para condenación. Es todo lo que pudiera decir, hermano Julio. No sé cómo un arminiano, en verdad. Porque, eh, porque ujú, para ellos un pasaje como este, pues, afecta en su comprensión el carácter de Dios, porque o sea, tomar este pasaje sugiere que Dios es malo, correcto, es lo porque mismo. condenó ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, 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 correcto. De hecho, O arbitrario. sí, sería la misma objeción que Pablo aborda en Romanos 9, de personas que en su tiempo, cuando escuchaban hablar de la elección y de otros
que no fueron elegidos y que fueron condenados, acusaban a Dios de injusto. Le decían, tú eres injusto si en realidad tú has hecho esto. Y esa sería la misma acusación que muchos hermanos arminianos plantearían contra Dios, no contra nosotros, sino contra Dios. Entonces, como comentábamos también el viernes pasado, que para poder entender un poquito esto, un poquito más, porque nadie puede entender perfectamente este tema tan profundo de la predestinación y de la elección y de la reprobación. Una de las claves que Pablo da es que debamos conocer quién es Dios primeramente, que Él es el Dios soberano, que Él es el Dios creador de todas las cosas, que crea al ser humano sin pecado y el ser humano opta por rebelarse contra Dios, cae en pecado y todos entonces estamos bajo condenación. Y cuando conocemos a este Dios justo que le da a cada quien lo que le corresponde, eh, y en este caso a los rebeldes e impíos, les da lo que merecen, y a los que elige para salvación, los salva por pura gracia. Entonces decimos, bueno, Él es el Dios soberano que escoge por gracia y castiga con justicia a los que están sumidos en su pecado y miseria. Y entonces no podemos acusar a Dios de injusticia. Es lo que podría decir, hermano Julio. No sé cómo después un hermano arminiano que no cree en la predestinación ni en la elección podría seguir objetando. No lo sé. Tal vez citaría pasajes de la Biblia en los que aparentemente se enseña una salvación universal y entonces trataría de escaparse mostrando, ¿verdad?, que otras partes de la Biblia enseñan que aparentemente Dios no ha elegido a nadie y que cada quien es libre de escoger ser salvo o no ser salvo. Pero claro, hacer eso eh, deja ver un entendimiento de la unidad de la escritura y entonces deja ver que uno no puede creer en la palabra de Dios como infalible, perfecta, con una unidad y armonía excelentes, y por otro lado querer contraponer un pasaje con otro pasaje, querer contradecir a la Biblia con la Biblia misma. Eso sería algo eh, inaceptable, ¿verdad? Nosotros no lo aceptaríamos. No sé si respondí a la pregunta, hermano Julio, pero creo que eh, uno tendría que hablar con un hermano que niega la elección y la predestinación para saber cuál sería el rumbo que él tomaría, ¿verdad? En su argumentación. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a continuar, vamos a saltar esta última parte por ahora y vamos a entrar a un nuevo capítulo que es la creación. Ok, vamos a entrar a este nuevo tema, hermanos, en nuestro estudio. Hemos estudiado el tema de la religión, el tema de la revelación, el tema del ser de Dios, el tema de los decretos de Dios. Hablamos también sobre la inspiración de la Biblia. ¿Lo recuerdan? Hemos estado avanzando en realidad bastante, hermanos, bastantes temas y hoy vamos a iniciar el tema de la creación. La creación. ¿Ok? Iniciamos entonces la creación en general. La discusión de los decretos de Dios, conduce naturalmente a la consideración de su ejecución, que comienza con la obra de la creación. Lo que eso quiere decir es que lo que Dios decretó y planeó en la eternidad, todo ese planeamiento divino, todo ese decreto divino, no se queda en el aire, ni son solamente palabras vacías, planes huecos, por así decirlo, sino que todo lo que Dios planeó
en la eternidad para la humanidad se empieza a ejecutar, se empieza a llevar a cabo en la historia del mundo, en la temporalidad, en la vida que Dios creó. Entonces, es común, ¿verdad? Y es lo natural, de acuerdo con estos estudios, que primero hablemos de lo que Dios planea en la eternidad y después cómo Él empieza a llevar a cabo, a cumplir su plan, a ejecutar su plan en el tiempo y en la historia que Él mismo creó. Entonces, la creación es el principio y la base de toda revelación divina y también el fundamento de toda vida ética y religiosa. La doctrina de la creación no puede aprenderse de otra fuente que la escritura y solo puede aceptarse por la fe. Entonces, lo que dice el doctor Berkhoff es sumamente importante. La creación de Dios, la creación de todo lo que Él hizo, es el principio y la base de toda revelación divina. Es decir, que la creación nos habla de Dios, como estudiamos cuando hablamos acerca de la revelación general y la revelación especial de Dios. Si no hay revelación, digo, si no hay creación, perdón, si no hay creación, entonces simplemente no podríamos nunca aprender de la revelación divina, porque nosotros mismos somos creación de Dios, recipientes de su revelación y también observadores, por así decirlo, de su revelación en todas las cosas que Él ha creado. También la creación es el fundamento de toda vida ética y religiosa, de cómo nos comportamos, cómo vivimos. ¿Por qué? Pues porque vivimos en el mundo de Dios. Vivimos en la creación de Dios. Es en esta creación en la que nosotros llevamos a cabo nuestra vida, en la que vivimos, ya sea en obediencia a Dios o en rebelión contra Dios. Y también dice que esta doctrina de la creación, esta enseñanza de la creación, no puede entenderse de otra fuente que no sea la escritura. Claro, porque en ninguna otra religión se te va a hablar acerca de que hay un Dios que creó todas las cosas, que creó el mar, las montañas, la humanidad, el mundo angelical, y que Él es completamente diferente a su creación. Nosotros lo sabemos el día de hoy, como se ha enseñado durante muchos años, pero que se ha intensificado más en las escuelas, ¿verdad? Se rechaza lo que enseña la Biblia, se rechaza la doctrina de la creación y en su lugar se impone la doctrina o enseñanza de la evolución. Dios no creó nada, sino que las cosas no sabemos cómo exactamente, por azar, por casualidad, empezaron a existir. Entonces, solo la Biblia, la escritura, la palabra de Dios nos habla de la doctrina de la creación y solo podemos aceptarla por la fe. Cuando el Espíritu Santo nos regenera y nos hace ver a Cristo como nuestro Señor y Salvador y lo aceptamos como tal, entonces nuestro corazón se inclina a aceptar lo que Dios nos ha revelado en la escritura. Por eso es que este tema de la creación solo puede aceptarse por la fe, solo por la fe. Muy bien, entonces vamos a entrar al tema de la idea de la creación. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la creación? La palabra creación, hermanos, no se emplea siempre en el mismo sentido, por lo que las definiciones de creación varían. Hay diferentes maneras de usar la palabra creación, pero podemos definirla como el acto de Dios por el cual produce el mundo y todo lo que hay en él, en parte sin utilizar materiales preexistentes y en parte a partir de materiales inadecuados por su propia naturaleza para la manifestación de su gloria. Esa es una definición muy interesante porque contiene varias cosas
clave, muy importantes para entender la creación de Dios. En primer lugar, dice que la creación es el acto de Dios por el cual produce el mundo y todo lo que hay en él. Es decir, el que crea es Dios. Él es el creador. Por eso el credo apostólico dice, eh, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces, Dios crea la creación, lo cual significa dos cosas. Él es el creador, la creación es lo creado. La creación no crea. Quien crea es Dios. Y segundo, por eso mismo, Dios es diferente a su creación. Él no es parte de lo que él creó. No podemos entonces nosotros meter a Dios dentro de su propia creación y tratarlo como si fuera una criatura. Dios y su creación permanecen siempre diferentes. Dios es Dios, no es creación. La creación es creación, no es divina, no es Dios. Esa distinción entre creador y creación, creador, criatura, es muy importante que nosotros la mantengamos. Entonces, es el acto de Dios por el cual produce el mundo y todo lo que hay en él. Y claro, en la expresión el mundo, ¿verdad? El cosmos que él crea, no se refiere solo a la tierra en que nosotros vivimos, a nuestro planeta, aunque el mensaje de la Biblia se enfoca en la vida que se desarrolla en nuestro planeta Tierra, pero incluye todas las cosas, nuestro planeta, todos los demás planetas, las galaxias, es decir, el universo en su totalidad, todo lo que hay en él, todo lo que vemos e incluso lo que no vemos. Entonces Dios es creador de lo visible y de lo invisible, es decir, de aquello que nosotros mismos no podemos ver. Lo que es invisible para nosotros no lo es para Dios. Él creó todas las cosas. Y luego, en la definición, dice que Dios creó en parte sin utilizar materiales preexistentes. ¿Qué significa esto? Bueno, significa algo muy importante. Material preexistente significa algún material, alguna sustancia que ya existía antes. Ejemplo, para crear un libro, ¿verdad? Pues necesitamos, por ejemplo, tinta para poder escribir las letras que hay en un libro. Entonces, uno no puede crear un libro si no tienes tinta, ¿ok? Además, para crear un libro necesitas papel y para crear el papel necesitas árboles de donde se saca el papel. Esos son los materiales preexistentes. Si tu libro es un libro como este que yo tengo, que su portada, ¿verdad? La pasta es tipo plástico, pues entonces también necesitarás plástico o necesitarás piel, ¿verdad? De algún animal que ya existe antes. A eso se refiere con material preexistente. De modo que cuando nosotros como seres humanos queremos crear algo nuevo, no lo podemos crear así de la nada como Dios, sino necesitamos de materiales que ya existían, los modificamos y luego podemos formar un libro, una mesa, una silla, una computadora, etcétera, etcétera. Por ejemplo, mi hijo Moisés el año pasado o hace 2 años más o menos, él hizo su propia computadora. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Dijo, hágase la computadora y se hizo la computadora. Pues no, ¿verdad? Él tuvo que comprar todas las piezas, las ensambló y entonces pudo armar su propia computadora. Ahora, ¿Dios creó así las cosas? No, hermanos. Dios, en parte, como dice el doctor Berkov, Dios no utilizó ningún material que ya existía. Y sí, como leemos en el libro de Génesis y en otras partes de la escritura,
Dios solamente necesitó su voz, su palabra poderosa y creadora para crear todas las cosas. No así lo dice Génesis capítulo 1. Escuchen cómo dice ahí. Génesis capítulo 1, en el versículo 3, cuando Dios empieza a crear, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Ya vieron? Él solamente dijo la palabra y las cosas empezaron a existir. No usó ningún material que ya existía antes. Es decir, Dios no dijo, bueno, para crear la luz tengo que usar este material o esta sustancia que ya existe y entonces voy a hacer la luz con ello. No, Él con solo decirlo hizo que existiera la luz. Por eso es que cuando hablamos de la creación de Dios, debemos entender que Él creó, como dice la expresión técnica que se usa en teología, Él creó de la nada. Es decir, Él creó sin utilizar materiales preexistentes y tan solo con el poder de su palabra. Por eso decimos que la palabra de Dios es poderosa, le da vida a las cosas, llama a las cosas que no son a la existencia, las hace existir. Pero también leemos que Dios en el proceso de la creación, en parte sí creó de materiales que ya existían, pero estos materiales que ya existían fueron los que Dios mismo ya había creado. No fue algo que existía aparte de la creación de Dios. Y esos materiales que ya existían por sí mismos no eran adecuados para que Dios creara otras cosas. No tienen poder en sí mismos, sino que Dios mismo lo usa y con su poder hace que algo nuevo llegue a existir. Ahora yo les pregunto, en el mismo libro de Génesis, en la misma, en el mismo relato de la creación, ¿dónde vemos que Dios utilizó un material existente creado por él mismo para crear algo nuevo? A ver, ¿quién me lo puede decir? Nuevamente recuerden, Dios crea de la nada muchas cosas, solamente con decirlo, pero hay otras cosas que Él dice, bueno, voy a hacer esto con un Al material. hombre. Al hombre, ¿verdad? Porque como dice ahí en Génesis 1, bueno, Génesis 2, ¿verdad? En Génesis 2 dice eh, lo siguiente, Génesis 2, en el versículo, ¿dónde está, hermana? A ver, Génesis 2, Génesis 1. 1. Ah, Pero cuando dice on- que sopló en él aliento de vida, es Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra, es decir, del polvo que él mismo ya había creado. Pero el polvo en sí mismo no tenía ninguna capacidad inherente para que el mismo polvo se convirtiera en hombre. Lo que sucedió es que Dios usa el polvo, forma, por así decirlo, por eso también en Ezequiel, ¿verdad? En los profetas se habla de Dios como el alfarero que le da forma al barro, porque él forma de la arcilla, del polvo de la tierra, al hombre. Es como si Dios hubiera hecho un muñeco, ¿verdad? Una figura de tierra, de arcilla, de lodo, y después eso que era inerte, sin vida, dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Impresionante, ¿verdad? Dios crea al hombre de un material preexistente que ya existía, pero es un material que él mismo ya había creado, no algo que existía fuera de su creación, sino que él mismo había creado. Y todo esto es para la manifestación de su gloria, claro. En eso se manifiesta la gloria de Dios en la creación de todas las cosas, particularmente en la creación del ser humano. Muy bien, comentarios, hermanos, hasta aquí, porque he hablado mucho.
al respecto, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar a ver algunas bases bíblicas y otros aspectos de la creación. Pero ¿alguna pregunta o comentarios hasta este momento, hermanos? Preguntas, comentarios. Si tienen dudas, por favor, pueden expresarlas. En cuanto a lo que dice acerca de la doctrina de la creación, hermano, Ujú. que, que dice que solamente la única fuente para conocer la doctrina de la creación es la escritura y solamente por la fe. Correcto. Oh, no sé, no explica mucho sobre eso, ¿verdad? Pero se refiere a Hebreos 11. Sí, claro. Significa, ¿verdad? Que aparte de la Biblia, hermano Julio, no vas a encontrar en ninguna otra religión ni en ningún otro libro religioso, ¿verdad? Que se nos hable de este Dios creador que crea todas las cosas para su propia gloria, que tiene un plan, como hemos visto, acerca de los decretos de Dios, la elección, la predestinación. Eso es algo que solamente lo revela, lo da a conocer la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura en el Antiguo y Nuevo Testamento. De modo que en realidad nosotros no podemos creer en la doctrina de la creación a menos que el Señor nos cambie y entonces nos haga aceptar lo que dice Él mismo en la Biblia. Por eso es que la tendencia, decía yo, del hombre es rechazar esta doctrina de la creación, porque no solamente rechazamos que hay un Dios que creó todas las cosas, sino que la creación de todas las cosas de un Dios creador conlleva muchísimas implicaciones. Es la base para todo lo demás. Entonces, eso quiere decir, si hay un Dios creador, quiere decir que yo no existo por mí mismo. Quiere decir que no soy autónomo. Quiere decir que no soy el dueño de mi destino. Hay un creador ante quien tengo que dar cuentas, ¿verdad? Hay un Dios que me exige y me demanda cómo debo vivir. Si debo vivir en sumisión a Él o en rebelión contra Él. Y ese es un Dios que además me va a juzgar. Es un Dios que me va a pedir cuentas. ¿Te das cuenta? De esa manera, la gente rechaza esta doctrina de la creación por las implicaciones que conlleva y prefieren hablar de la evolución, de la teoría de la evolución, porque eso es una teoría solamente. Prefieren hablar de reencarnación, como por ejemplo en religiones orientales, ¿verdad? Prefieren hablar de otras formas o vías en que las cosas llegan a la existencia, pero no de un Dios que crea todas las cosas. Incluso en religiones paganas, gentiles, no cristianas, ¿verdad? Uno puede leer acerca de dioses que crean ciertas cosas, pero ellos mismos son parte de la creación. Y es una doctrina de la creación completamente diferente a la creación que encontramos en la palabra de Dios. Eso es como podría responder, hermano Julio. No sé si ayuda o quedó claro para ti. Tienes apagado tu micrófono. Me llamaba la atención más la parte que dice que pues, tenemos que acceder a ella por la fe. Correcto. Sí, sí, claro, porque Hebreos 11 lo menciona, ¿verdad? Vamos a leerlo allá en Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, ¿verdad? En que se habla de la fe, vamos a ver, y dice allá en Hebreos 11, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, la respuesta la tenemos ahí claramente, ¿verdad? El autor de Hebreos dice que entonces la creación de nuestro universo, de que hay un Dios creador que lo ha creado para su propia gloria, no lo podemos entender sino solamente por la fe. Eso no quiere decir
que el que no es cristiano no pueda leer la Biblia y entender cómo Dios creó las cosas. Pero recuerda que en la escritura, cuando leemos de entender o de conocer, no solamente significa un entendimiento mental, intelectual, lógico o racional, sino significa entenderlo y aceptarlo. Y entonces decir, sí, yo creo que Dios creó todas las cosas. De hecho, los no cristianos que rechazan, ¿verdad?, la doctrina de la creación y optan por otras teorías, ellos dicen, no, sí entiendo lo que dice la Biblia, lo entiendo, pero lo rechazo, no me gusta, no me gusta que haya un Dios que me haya creado y entonces mi vida dependa de Él y tenga que rendirle cuentas a Él. Por eso es que solamente la aceptamos por la fe. Es decir, un creyente no llega a creer en la creación de Dios por medio de una argumentación racional o lógica o filosófica. Nosotros no venimos a la O iglesia y decimos, científica. o científica, claro, no venimos a la iglesia porque hayamos tenido una clase sobre ciencia, ¿verdad? Sobre el cosmos. Y entonces digamos, oh, ya lo entendí, por eso entonces la acepto. No, no es que la ciencia sea mala, hay ciencia que se usa mal, ¿verdad? Para los beneficios del hombre mismo y para rebelarse contra Dios. Pero entonces, el tema de la creación, la enseñanza de la creación, es algo que Dios tiene que plantarlo en nuestra mente y en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. Él nos cambia y nos hace aceptar al Dios que existe y al Dios creador que nos ha creado para su propia gloria. ¿Ok? Lo mencionaba, hermano, porque incluso hay algunos grupos cristianos, ¿verdad?, que intentan, por ejemplo, demostrar ¿cómo se dice?, la existencia de los dinosaurios, Ajá, o, o por medio de la ciencia demostrar, por ejemplo, muchas cosas en cuanto a la creación. correcto. Y pues yo pienso que ahí ya nos estamos brincando, ¿no? Lo que la escritura no sé si nos limita hasta ahí Ah, a creer la creación por la fe y no como dijo anteriormente, ¿verdad? No por haber comprendido por medio de una explicación científica correcto, o filosófica, correcto. cómo es que, más bien no sabemos cómo, sino solamente lo que Dios nos dice, va, que Él lo creó, pues, ¿verdad? Así Pues es, no el así es, cómo, ¿verdad? así es. Sí, y de hecho, hermano Julio, ni siquiera los científicos, ¿verdad? Que se llaman cristianos, ¿verdad? O que son cristianos, necesariamente entienden cómo Dios creó todas las cosas. Eso es una obra divina, ¿verdad? Que nosotros no podemos entender en su totalidad. El punto es que nosotros creemos que la ciencia verdadera, el quehacer científico verdadero, es uno que no va a ir en contra de lo que Dios enseña en la Biblia. Entonces, ¿es mala la ciencia? La ciencia en sí misma no es mala, es algo que Dios ha puesto en su creación, en su cosmos. Lo malo es cuando la ciencia se utiliza para negar lo que dice la Escritura. Entonces, la verdadera ciencia es aquella que honra a Dios con su trabajo, que reconoce que Dios es el creador de todas las cosas y entonces le da gloria a Dios. Entonces, no nos oponemos a todo tipo de ciencia ni a todo tipo de filosofía. Eh, Nos oponemos a cualquier ciencia o filosofía o incluso teología que vaya en contra de lo que Dios enseña en la Biblia. ¿Ok? Muy bien, Y ¿algún también otro comentario? Sí, hermano. disculpa, también Ujú. necesitamos fe para creer que la Biblia es palabra de Dios verdadera. Correcto, Porque si no exacto, crees que es palabra de Dios, lo vas a ver como un cuento. correcto, hermana. Por eso es que decía yo hace rato que aquellos que no son cristianos, muchos de ellos conocen a veces mejor la Biblia que nosotros los cristianos. La leen, pero no la aceptan. La ven como un libro tal vez bueno, que te da buenos consejos, pero hasta allí nada más. No la ven como la palabra inspirada de Dios
infalible y perfecta de Dios. De modo que aunque la lean y la estudien y la puedan conocer bien en general en su contenido, pero no aceptan lo que la Biblia enseña o aceptan ciertas cosas solamente, pero otras cosas de plano la rechazan. Y es, en efecto, así es. Por eso es que en nuestro estudio estudiamos primero el tema de la religión, de la revelación, de la escritura, de las perfecciones de la escritura, y después entramos a este tema de la creación, porque presupone, entre otras cosas, que no podemos entender los decretos de Dios, ni a Dios mismo, ni su creación, ni todo lo demás que viene después, si no aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, que es infalible, que es su revelación perfecta para nosotros y que es nuestra guía para todo lo que debemos creer y hacer. Es fundamental. Si no hay una obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestros corazones, simplemente veremos a la Biblia como un libro más, que puede ser muy bueno, que nos puede dar buenas enseñanzas morales, pero hasta allí nada más. ¿Ok? Muy bien. Hermanos, ya son las 8:02. Hemos llegado al final, ¿verdad?, de nuestro tiempo. Pero bueno, es un tema fascinante como todos los demás, el tema de la creación. Apenas lo iniciamos y en la siguiente clase vamos a continuar expandiendo acerca de el tema de la creación. ¿Alguna pregunta o comentario final, hermanos? Muy bien, entonces vamos a detener la grabación hasta aquí.